Muy buenas, público en general. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los derechos humanos y la Corte Interamericana. En la actualidad, con demasiada frecuencia, hablamos de derechos humanos y la responsabilidad en que han incurrido diversos estados por su violación. Pero, ¿cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos? Lo explico en las siguientes líneas. El sistema interamericano de derechos humanos está compuesto por dos órganos autónomos de la Organización de los Estados Americanos, por sus siglas OEA, cuyo principal propósito es promover y proteger los derechos humanos. Estos órganos son Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., órgano cuasi jurisdiccional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, órgano jurisdiccional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos posee facultades que van desde lo político hasta lo jurisdiccional, pues conoce de todas aquellas peticiones en las cuales se reclaman violaciones a derechos humanos, así como aquellas medidas cautelares solicitadas en situaciones de gravedad y urgencia. La Comisión presenta la instancia previa y obligatoria para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo se limita a conocer de violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos provenientes de los estados que han ratificado la Convención, estados en la que ratificaron, sino también de aquellos estados pertenecientes a la OEA que aún sin haber ratificado la Convención Americana han incurrido en violaciones de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, mientras que en contraste la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano exclusivamente judicial, posee jurisdicción en todo territorio americano. Americana, conocida como Pacto de San José. También en este último ordenamiento se establecen las funciones y procedimientos de la Corte Interamericana, así como los derechos humanos que los estados se obligan a respetar y siempre y cuando hayan ratificado la Convención Americana. Una de las principales tareas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es decidir sobre la probable responsabilidad de un estado en la transgresión de un derecho humano contenido ya sea en la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos Humanos o en algún otro tratado internacional perteneciente al sistema interamericano. Y siempre y cuando se reúnan dos requisitos para dar lugar a tal responsabilidad. Estos son: 1. Que exista una infracción a una obligación internacional. 2. Que dicha infracción sea atribuible al Estado. Las resoluciones de la Corte Interamericana vinculantes y por dicha razón deben ser acatadas por el Estado. El asunto más emblemático sobre su vinculatoriedad fue el Rosendo Radilla, y registrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el expediente Varios 912-210, cuyo desenlace de ese enérgico debate suscitado al interior del Pleno fue reconocer la validez de resoluciones y jurisprudencias provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
comenzando una nueva etapa de lo que hoy día conocemos como control de convencionalidad y constitucionalidad. No menos importante es el hecho de resaltar que cuando un asunto deba conocerlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previamente es necesario haber agotado el procedimiento contencioso. De haber agotado el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto todos aquellos recursos ordinarios del orden jurídico interno. Eso sería el todo en lo que he podido darles a conocer un poquito más sobre los derechos humanos y la Corte Interamericana. Muchas gracias.